Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 11 de agosto de 2017. Datos económicos están concentrados en temas de inflación al consumidor. Alemania, Francia y España, con cifras definitivas del mes de julio en línea con lo que se había calculado inicialmente, 1.7, 0.7 y 1.5 respectivamente. Con relación a los Estados Unidos, se dio a conocer hoy el dato de inflación al consumidor. Recordábamos, como es normal, como es usual, que no es la medida preferida por parte de la Reserva Federal. Para la FED lo más relevante en términos de medición de precios es el PCE, pero de todas maneras hay una correlación de mediano y largo plazo entre ambos indicadores. Con base en esto, la inflación al consumidor no creció tanto como se había anticipado. La inflación anualizada se fue del 1.6 al 1.7%. El mercado pensaba que iba a incrementarse aún más. La inflación básica se mantuvo inalterada en el 1.7%. Esto, pues, si bien es cierto, no es totalmente negativo, tampoco pues estaría en línea con lo que el mercado anticipaba de ir acercándose poco a poco a ese nivel del 2%. Con relación también a la Reserva Federal, hoy tenemos declaraciones de dos miembros de la entidad, Kaplan y Kashkari, y posteriormente hacia mediodía en Estados Unidos tendremos la publicación de las cifras de perforaciones petroleras. También en Colombia conoceremos la publicación de las minutas de la última reunión del Banco Central y a las dos cifras de lo que son el indicador de obras civiles, un importante componente del PIB colombiano, que será publicado el próximo martes 15 de agosto, para el cual hay una expectativa muy débil de 1.2% aproximadamente. Con relación a anuncios que se han dado en las últimas horas, en China medios oficiales afirmaron que el gobierno mantendría su neutralidad siempre y cuando sea Corea del Norte la que realiza algún tipo de ataque sobre territorio estadounidense. Pues esto es como una advertencia que está lanzando China a Estados Unidos de que no pueden hacer ataques preventivos anticipados, porque esto podría generar que China tome parte a favor de Corea del Norte, o por lo menos esto es lo que sugerirían estas transcripciones a través de medios oficiales chinos. Por otro lado, desde el lado económico, en China se observó en el mes de julio una dinámica un poco más favorable en lo que son los gastos y los ingresos fiscales, los gastos creciendo un poco menos de o la mitad del crecimiento de los ingresos, 5.7% frente a 11.1%. Sin embargo, en lo que es el año corrido 2017, la conclusión es totalmente diferente. Los gastos crecen más que los ingresos, 14.5% frente a un 10% de crecimiento de los ingresos. Por eso el acumulado año es un poco preocupante y mantiene un poco la alerta sobre la dinámica del apalancamiento chino. Con relación a esto, recordamos que el objetivo del gobierno es alcanzar un déficit fiscal del 3% del PIB. En los Estados Unidos, Trump volvió a amenazar a Corea del Norte, diciendo que sus afirmaciones de un ataque fuerte no fueron tan descriptivas como lo serían en caso de que sean necesarias. Y por otro lado, en el lado interno, está atacando al líder republicano del Senado por no poder tramitar la reforma a la salud, y esto puede dilatar aún más esa agenda legislativa al enfrentarse pues también a miembros de su propio partido. Con relación pues al tema de consumidor en Estados Unidos, esto moderaría aún más las expectativas de mercado frente a incrementos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Recuerden lo que hemos mencionado, de que hay una alta desconfianza acerca de la posibilidad de un nuevo incremento en lo que resta del año. Y en Brasil, por el escándalo de corrupción del tema de la carne, Brazilian Foods registró una pérdida superior a lo que el mercado había anticipado, justificando en que el arranque del segundo trimestre las ventas internacionales fueron más débiles por cierres de algunos mercados. En el tema fiscal se está especulando que el gobierno anunciaría un incremento de lo que considera sería el déficit del año 2017 y del año 2018, justificado en una reacción económica un poco más débil de lo que se había anticipado.
México, el Banco Central, tal como se había anticipado por parte de los mercados, mantuvo inalterada la tasa de referencia en el 7%, la decisión fue unánime y es la primera pausa de incrementos de tasas desde septiembre del 2016, aunque el ciclo de incrementos comenzó en diciembre de 2015 como tal. La entidad anunció que esperaba que la inflación alcanzara techo en los próximos meses, aunque se mantendría por encima del 6%. Y en Perú, también el Banco Central refrendó las expectativas de mercado con una tasa de referencia inalterada, luego de que en el mes de mayo y junio redujeran la tasa en 25 puntos básicos. Con relación a este tema interesante para el Banco Central, que el crecimiento económico está por debajo del potencial actualmente, pero que espera alguna recuperación. Esto es muy parecido a lo que se ha mencionado en otras economías de América Latina, como la colombiana. El director del Banco Central manifestó explícitamente que actualmente la economía estaba en un punto de inflexión. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, como ustedes pueden observar en el mapa de rentabilidad accionaria intradiaria, estamos observando nuevamente retrocesos generalizados en los mercados accionarios, donde se destacan las caídas en los sectores o las compañías principalmente ligadas a la explotación de los metales. Compañías como Rio Tinto, Glencore, esta mañana estaban cayendo cerca de 2 a 4%. Algo que también se está destacando en los movimientos esta mañana está directamente ligado con el índice de volatilidad de VIX o índice VIX, que el día de ayer, después de prácticamente estar todo el año 2017 sobre niveles del 10 o por debajo del 10%, alcanzó ya niveles de 14, 15 puntos. Quería mostrarles básicamente esta gráfica de muy largo plazo. Ustedes pueden ver aquí desde el año 1992 el desempeño de este índice de volatilidad, y prácticamente cuando se presentan fuertes crisis en el mercado, algo que todavía no ha ocurrido, sí llama la atención cómo salta ese índice de volatilidad incluso en niveles de 40 puntos. Lo que sí es cierto es que la tendencia de muy corto plazo de este índice de volatilidad pues ha cambiado. Cuando uno puede observar una gráfica un poco de más corto plazo, se puede fijar que prácticamente durante todo el año 2016 y 2017 este índice se mantuvo muy tranquilo, pero fíjense ustedes que el día de ayer sí este número saltó desde 10 puntos hasta prácticamente los 16 en una sola jornada, algo que no se observaba desde hace ya varios años. Por esa razón, pues los inversionistas, ustedes lo han visto, han venido tomando posiciones en activos refugio y tratando de aumentar su liquidez. Varios inversionistas y casas de inversión en todo el mundo pues han venido recomendando empezar a reducir esas posiciones. Sin embargo, pues estamos, les recuerdo que nuestra posición frente a hasta esta posible corrección pues ya venía siendo anunciada y analizada desde hace ya varias jornadas. Estábamos mirando cómo ese índice Standard & Poor's pues estaba generando peleando sobre ese rango de 2.480 puntos en la superior hasta los 2.470 puntos, y efectivamente pues se dio esa ruptura hace un par de jornadas antes de esta fuerte caída, señal que fue aprovechada por nuestros clientes para reducir totalmente sus posiciones. Y pues ahora lo que realmente estamos esperando es ver cómo va a continuar esta volatilidad la próxima semana y ver si hay una oportunidad de reingreso. Por el contrario, debemos esperar un poco más para esas compras. Desafortunadamente ayer en la tarde no solamente la noticia pues de Corea del Norte y Estados Unidos generó volatilidad en el mercado, también pues se dieron a conocer resultados de Snapchat, una compañía que pues ustedes saben salió cerca de los $24 en su primera IPO, y prácticamente la acción desde que fue emitida solamente ha perdido dinero. Ayer se estaba transando sobre los $14 y alcanzó a perder cerca de un 17%, retrocediendo hasta los $11, 11.50, ya que pues el número de usuarios se ha venido reduciendo, las pérdidas se ampliaron en cerca de $440 millones, y esto pues no ha favorecido para nada el desempeño del mercado. Esta mañana estamos viendo algo de avance después de darse a conocer los datos de empleo en Estados Unidos, una leve corrección de esa caída.
Pero digamos que este fin de semana va a ser crucial para determinar cómo va a continuar la tensión mundial frente a la situación de Corea del Norte y Estados Unidos. En el mercado de divisas, pues sí, esos datos de inflación 1.7 no ayudaron para nada al desempeño del dólar. Ustedes pueden ver prácticamente todas las monedas están ganando de terreno al dólar. Obviamente una menor inflación, pues cada vez pierde más fuerza esa teoría de que la Fed podría ser muy agresiva en un incremento de tasas, y por esa razón se moderan y se continúan moderando los avances en el dólar a nivel mundial, como ha venido ocurriendo desde hace más de 3 meses, y también la moderación o la valorización en este sentido en las tasas de las tasas de interés en Estados Unidos. Y en el mercado de petróleo, pues básicamente les cuento que se emitió un reporte por parte de la Agencia Internacional de Energía, el reporte también mensual, donde hace sus pronósticos y su evaluación del comportamiento y desempeño del mercado del crudo, y tal vez en contravía del reporte previo publicado por la PEP, pues ellos son un poco más pesimistas y dicen que pues estiman un recorte de demanda de cerca de 400.000 barriles diarios, citando pues obviamente esa moderación que se ha venido presentando. Les recuerdo, en esos PMIs que hemos observado en China y otros países emergentes, pues eso conllevaría que estos países pues obviamente demandaran menos crudo, y por esa razón estamos viendo que el petróleo rompe entonces la zona soporte que habíamos planteado ya desde varias jornadas sobre los 48-50 dólares el barril, y esta ruptura pues nos da o nos indica inmediatamente un potencial cambio de tendencia a la baja en los precios del crudo. Zonas ideales para tomar posiciones cortas sobre los 49 dólares el barril, zona de riesgo si el crudo volviera a estabilizarse arriba de los 50 dólares el barril. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, estamos observando, digamos, una dinámica un poco favorable, eventualmente incidida por esas lecturas bajas de inflación en los Estados Unidos, valorizaciones cercanas al 1 o 2 puntos básicos en las tasas de rentabilidad exigidas. Desde el punto de vista anecdótico de la jornada, se tuvo conocimiento que el Credit Suisse, y así lo confirmó de manera oficial, había empezado a generar restricciones internas para la negociación de títulos del gobierno venezolano o también de PDVSA, y esto pues en atención a que no quiere ser visto como una compañía financiera que le da líneas de crédito a un gobierno que pues no responde a leyes democráticas como tal. Esto es básicamente una nueva adopción o una nueva estrategia que está implementando este importante banco internacional, y afirmando también que cualquier tipo de transacción, incluso de sus clientes, de aquí en adelante, tendría que pasar por alguna revisión de su oficina de riesgo reputacional. Eso es todo por ahora en lo que tiene que ver el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde tenemos pues anuncios de relevancia. El primero de ellos tiene que ver ya con una detención realizada por orden de la Corte Suprema de Justicia en contra del congresista Bernardo Elías, conocido coloquialmente como el Ñoño Elías. Es el primer congresista detenido por el caso de corrupción de Odebrecht, que se suma a otros 7 implicados en este mismo tema. Así que continúa avanzando, aparentemente pues un poco lento la justicia colombiana, pero aquí va avanzando este tema de investigación. Recuerden que en el mercado accionario pues hay algunas dudas sobre algunas implicaciones. Seguimos a la espera de lo que pueda continuar ocurriendo en este frente. Desde el lado agregado macroeconómico, el día publicó el reporte de recaudo tributario con corte a julio. Lo que hicimos nosotros fue tomar como fueron los indicadores pues acumulados hasta el mes de julio, 85.5 billones. El año pasado ese acumulado era 80.6 y alcanzó obviamente un recaudo de casi 127 billones el año pasado. Para este año la meta es de 140 billones, y si continuáramos con el mismo
o con la misma velocidad de incremento que llevamos en los primeros 7 meses del año, el recaudo solo llegaría hasta los 134 billones. Es decir, estamos hablando de que existiría un faltante de casi 6 billones frente a lo que el gobierno tiene proyectado como meta recaudo. Siempre habíamos mencionado en los últimos meses que veníamos por debajo, no habíamos mostrado en cifras un poco más reales de cuánto sería este hueco, y pues seguramente veremos algún tipo de anuncio de prefinanciamiento 2018 que va a ser utilizado para financiar el año 2017, como ya ocurrió el año pasado. Con relación a la inversión extranjera, durante el último mes, el mes de julio, no hubo salida, es decir, no se replicó nuevamente esas ventas masivas que se registraron durante el mes de junio, momento en el cual las tasas de los TES se incrementaron más de 50 o 60 puntos básicos. En julio hubo relativa tranquilidad, las compras no fueron muy grandes, pero por lo menos no hubo liquidaciones por parte de extranjeros. De hecho, incrementaron levemente sus tenencias de TES en cerca de 339.000 millones de pesos en términos nominales. Por otro lado, recuerden que en la última reunión del Banco de la República, el ministro de Hacienda encomendó al superintendente financiero hacer un análisis para ver si podrían modificar la manera en que se actualiza la tasa máxima remuneratoria que se puede cobrar en Colombia. Recuerden también que acá se hace actualizaciones de carácter trimestral, y lo que están evaluando es si se puede hacer de manera bimensual o mensual, y esto por recomendación de algunos gremios que estaban buscando que la política monetaria se transfiriera más rápido a las tasas de interés de mercado. Por supuesto, esto no es del agrado de las entidades o los establecimientos de crédito en el país, así lo manifestó el presidente de Bancolombia, que decía que esto, digamos, era más un ruido que cualquier otra cosa como tal. Pero de todas maneras, pues está a la espera el día de hoy, apariencia de la publicación de ese análisis encomendado a la Superintendencia Financiera para ver si podían hacer una aceleración en esta manera o en la actualización de este indicador. Por otro lado, la firma calificadora BRC Standard & Poor's ratificó la calificación de los bonos ordinarios de la vivienda en el mercado local con la máxima calificación posible, AAA, y los bonos subordinados con calificación AA+. Para cerrar en temas corporativos y antes de dejarlos con Natalia, se continúa observando ataques u hostigamiento en contra de trabajadores de Ecopetrol en uno de los principales campos de la petrolera, Castilla y Chichimene, y esto pues en atención, o como lo explicaba el presidente de la entidad esta semana cuando estaba explicando los buenos resultados corporativos, manifestó que ese cambio de reglas de juego en la manera en que se estaba dando los avales para contratación de personas en las regiones donde Ecopetrol hace presencia, ese cambio de no solamente hacer caso a lo que dicen las juntas de acción comunal, sino incorporar otros mecanismos de verificación, está generando, digamos, estos ataques en contra de la empresa y de sus trabajadores. Así que hay que continuar haciendo seguimiento acá. Ya han hecho algunos o han paralizado de manera transitoria producciones en algunas pozos de estos campos, así que es un nuevo evento que está generando un poco de problemas operativos a la empresa. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. Pasando a las noticias corporativas, en la jornada de ayer se dieron a conocer los resultados de Canacol referentes al segundo trimestre del 2017. Como vemos, inicialmente vamos a dar una lectura neutral con un ligero sesgo negativo a los resultados. Vemos que los ingresos totales tanto de petróleo como de gas disminuyen un 4,2%, que ascienden entonces a resultados de 37.000 millones de dólares. Un caso pues vemos que este es una dinámica que se presenta para el primer trimestre, pero que en el primer semestre del año estarían ajustados los ingresos extraordinarios del CPI de Ecuador, y generó entonces un aumento de los ingresos en un 21%, pero en términos del primer semestre. Los volúmenes promedios de producción diaria aumentaron un 4 y un 25% para el segundo trimestre y para el primer semestre respectivamente, que estaría dado por un aumento de producción de gas y la expansión del gasoducto de Promigas. Como vemos, se observa un beneficio por la estrategia de cobertura en los gastos de diferencia en cambio, que vemos que contribuyeron entonces a generar un aumento del 21,3% en la utilidad operacional,
pero que fue fuertemente afectada por el aumento en la provisión del impuesto a la renta y que generaría entonces una utilidad neta de 11,8 millones de dólares para el segundo trimestre, con una disminución de casi el 5%. Como vemos, resultado de un deterioro en los ingresos del petróleo y gas, y que se suma entonces a altos gastos operacionales por los nuevos proyectos de exploración, pero a su vez también por un aumento entonces dentro de estos gastos operacionales recurrentes. Pasando ahora con otra noticia corporativa, Avianca dio la última actualización operacional relacionada con el mes de julio. Como vemos, en el consolidado tendríamos un aumento del 5,2% en el total de pasajeros transportados, y vemos que la capacidad medida también por el indicador ASC aumentó en un 7%, y el tráfico de pasajeros también subió un 8,2%, dejando un panorama totalmente positivo en términos operacionales totales. En el mercado nacional, el número de pasajeros transportados aumentó un 3,3%, y lo que llama la atención es que una disminución en la capacidad medida por los ASC de 3,2%, lo que demuestra entonces una eficiencia operacional al reducir los costos por vuelo y ocupar al máximo cada avión en los vuelos domésticos. En el mercado internacional el panorama es ligeramente distinto. El número de pasajeros, aunque aumentó un 7,9%, vemos que la capacidad también aumenta un 9,6% por encima del mismo, que debería ser monitoreado, aunque es usual dentro de este segmento, pero como vemos el factor de ocupación aumenta ligeramente un 0,2 puntos porcentuales, lo que entonces llama la atención de pronto si se está llegando a disminuir el factor de ocupación y el número de pasajeros transportados, a su vez como la eficiencia operacional en el segmento internacional. Recordamos que en la jornada de hoy, a cierre de mercado, tendremos los resultados de Cementos Argos, y la próxima semana tenemos una semana también fuerte de resultados. En la jornada del lunes tendremos los resultados de Avianca y los resultados de ETB a cierre de mercado. En la jornada del martes los resultados de Grupo Argos y los resultados de Grupo Éxito, y para finalizar en la jornada del jueves los resultados de Empresa de Energía de Bogotá. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, vemos como el índice Colcap cerró sobre los 1.463 puntos, obedeciendo a esta nueva tendencia a la baja, una explosión de volatilidad que tuvo entonces un retroceso de casi un 1%, y se está acercando entonces al primer nivel de soporte en los 1.460 puntos. Recordamos que el nivel de los 1.450 es uno de los niveles de congestión más importantes, donde podría encontrar cierta resistencia, pero por el momento se mantiene entonces este retroceso y movimiento a la baja sobre el índice accionario. Pasando ahora con el análisis de la acción de Nutresa, la misma tuvo una variación a la baja del 0,22%, pero como vemos fue una ligera corrección de este movimiento al alza que ya lleva más de 4 meses y que fue iniciado para finales de marzo. Este es un precio que ya se ubica cerca a los 27.000 pesos, es un nivel que no hemos observado desde finales del 2014 y que se acercaría entonces a nuestro precio objetivo de la recomendación de compra sobre los 28.000 pesos. Y finalmente la acción de Canacol tuvo una ligera variación al alza del 0,2%, pero como vemos, luego de que el indicador marcó la tendencia positiva para mediados de junio, la acción ha demostrado y ha atacado con éxito la parte baja de este triángulo alcista, por lo cual es una primera señal de un posible agotamiento y un retroceso dentro de la acción. Vemos cómo el indicador también marca esta señal de posible agotamiento y que en este momento ya se está acercando a nuestro primer soporte técnico sobre los 10.000 pesos, por lo cual el mensaje sería una toma de utilidades, y por el momento vemos que sumado a los resultados que ya vimos anteriormente, nos dan un mensaje neutral sobre esta acción.
Bien, el peso colombiano, después de que en la jornada anterior fue atacada esa zona de soporte de 2.990 pesos, podemos observar como la misma no tuvo éxito y por el contrario el día de hoy volviendo a observar como el tipo de cambio rebasa la zona de los 3.000 pesos por dólar. Sin embargo, también es importante tener presente, como ustedes pueden observar un poco más en detalle, la fortaleza de estos dos puntos sobre los 3.040 y 3.020 pesos en el pasado, una zona que se podría empezar a consolidar como una zona de resistencia inicial sobre los 3.012 pesos. Por esa razón no solamente es importante tener presente que entre el 27 y el 31 de julio el tipo de cambio atacó esta zona, sino que también actualmente técnicamente se empieza a formar esta zona de resistencia sobre los 3.012 pesos que debería ser pues tal vez un poco fuerte atacar. La gran ventaja es que teniendo en cuenta la tendencia estructural que estamos planteando desde los 2.970 pesos, cualquier ruptura sobre los 3.020 pesos podría darle pie entonces a fuerza a esta tendencia para ir a buscar esa zona anterior sobre los 3.040 pesos. En la parte baja simplemente recordarles zona de riesgo si llega a presentarse consolidación abajo de los 2.990. Philip. Buenos días a todos. En el mercado de ETs vimos cómo el día de ayer el mercado intenta seguir con la valorización, pero no lo logra. Vimos cómo la zona comprendida entre el 6.45 y 6.40 que hemos recomendado de venta sigue sosteniendo su valor. Por eso seguimos creyendo que deberíamos ir a buscar una zona arriba del 6.58 donde está la media móvil 200 y la ruptura de esta nos llevaría al 6.75, 7%. Creemos que en esta zona no tiene valor los test por el momento. El mercado todavía sigue muy apático, salvo la entrada de capitales extranjeros el miércoles y un inversionista institucional puntual. No se encuentra con buena salud del mercado y menos ahora viendo la posible aversión al riesgo que está teniendo el mercado internacional, como bien lo explicó Agustín. Por eso seguimos recomendando zona de venta comprendida entre el 6.45 y 6.40 con stop al 6.33.2 y con primer objetivo 6.58 y de mediano plazo 6.75, 7%. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.